Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor, cuando dijo: yo te he puesto como luz de los paganos, para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se había propagado por toda la región, pero los judíos asusaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlo de su territorio. Pablo y Bernabé sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos las maravillas del Señor. Cantemos las maravillas del Señor. Aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos las maravillas del Señor. Aleluya. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha relevado a las naciones. Su justicia, una vez más, ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos las maravillas del Señor. Aleluya. La tierra entera ha completado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones clamen con júbilo al Señor. Cantemos las maravillas del Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que yo, y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre,
yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Repitan conmigo, ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden tomar asiento. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios en este día. Me da mucha alegría volver acá a la Periquera a celebrar la Eucaristía, a compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y creo que la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles viene como anillo al dedo, ¿no? Cuando hablamos que viene como anillo al dedo, significa que simplemente nos cae bien a cada uno de nosotros, sobre todo por la realidad en que estamos viviendo, ¿no? Fíjense, dice la primera lectura: el sábado siguiente casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. La gente acudía a oír la palabra ¿de quién? De Dios, a llenarse de Dios. Pero como todo, ¿sí?, están quienes aplauden el hecho de llevar la palabra de Dios, pero están aquellos que están en contra, ¿sí?, del mensaje de Dios. Fíjense, pasó en ese momento, pasa a lo largo de la historia y seguirá pasando. Siempre vamos a encontrar en el camino personas que van a hablar en contra de la iglesia, personas que van a tratar de engañar a las demás personas con chismes, con cualquier cosa para tratar de destruir el mensaje de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia. Fíjense, el primer pecado de la gente que no es feliz. Son gente envidiosa, ¿sí o no? Si ustedes tienen y hay uno que no tiene, ese se vuelve infeliz porque usted es feliz. Porque usted tiene. Y viene la gente envidiosa. Viene la gente que va a meter chismes, viene la gente que va a hablar, viene la gente que va a inventar, viene la gente que va a hacer cualquier tipo de cosa para tratar de destruir esa felicidad que usted tiene. Fíjense, el pueblo era feliz porque iba a escuchar la palabra ¿de quién? De Dios. Se sentían contentos porque habían misioneros, porque habían evangelistas, porque estaban llevando la palabra de Dios. Pero entonces había un grupito, los judíos, que dice: vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir el mensaje. Comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes. ¿A cuánta gente no se le ha predicado la palabra de Dios? ¿A cuánta gente no se le ha llevado el mensaje de Dios? ¿Y cuánta gente lo ha rechazado? ¿Cuánta gente dice: yo no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de la iglesia, porque yo no necesito de Dios, yo no necesito del Señor? Y no nos damos cuenta, por ejemplo, o esta gente no se da cuenta, por ejemplo, que vivimos porque Dios lo permite. A ver, ¿quién de ustedes sabe si mañana va a estar con vida? Ninguno, no lo sabemos. Entonces, el don de la vida viene ¿de quién? De Dios. Es que mucha gente me ha dicho: padre, es que si yo no trabajo, no como. Está muy bien, pero ¿quién le da fuerza para trabajar? ¿Quién le da la salud para trabajar? ¿Quién le da la inteligencia para trabajar? Y entonces, ¿por qué dudamos de Dios? Dudamos del Señor. ¿Por qué? Porque vemos más las cosas, digámoslo, humanamente y no las cosas desde la vida espiritual. ¿Por qué? Porque nuestra vida es pasajera. Hoy estamos vivos, mañana no sabemos, no vamos a morir. ¿Cuándo? No sabemos. Debemos preparar no solo la vida terrena, sino también la vida eterna, la vida con el Señor. Entonces Pablo le dijo con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes. Yo como sacerdote, desde que llegué a la parroquia, yo creo que la primera misa que yo hice en el campo fue aquí, ¿sí? Fue la primera misa que yo le venía diciendo a los que andaban conmigo. La primera vez que yo celebré aquí en Santa Lucía fue aquí en esta finca. Vine a hacer la misa, ¿sí? Y se comenzó todo un proceso de evangelización, comunidad por comunidad. ¿Cuánta gente ha rechazado ese mensaje? Muchos. Pero ¿cuánto lo han aceptado? Muchísimos más. ¿Cuánto ha crecido la iglesia en Santa Lucía?
Mucho. Tanto que muchos dicen, padre, tocará tumbar la iglesia y hacerla de nuevo porque ya no cabemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente ha aceptado el mensaje ¿de quién? De Dios. Ha aceptado el mensaje del Señor. Pero, fíjense lo que dice la palabra, ¿no? Dice, la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor cuando dijo, yo te he puesto como luz de los paganos. ¿Cuánta gente pensó que el Padre solamente se iba a quedar predicando en el templo? Muchos. Pero el Padre no se quedó en el templo. Yo en la iglesia celebro los domingos y eso porque, ¿sí? Toca. Pero yo celebro por todas las comunidades. Todas las comunidades no pueden decir que el Padre nunca los ha visitado. Todas las comunidades han sido visitadas. Cada comunidad ha recibido el mensaje ¿de quién? Del Señor. Hay quien lo rechaza, hay quien lo acepta. Ya eso es la obra ¿de quién? De Dios. Y la conciencia de cada persona si quiere aceptar el mensaje de Dios. Luego dice, yo te he puesto como luz de los paganos para que lleve la salvación hasta los rincones de la tierra. Y yo puedo decir con mucha alegría que yo he visitado cada comunidad de esta parroquia. Yo conozco todas las comunidades. Yo hay gente que yo le digo, no, que voy para tal lugar. Y me dice, ¿y dónde queda eso? Usted tiene 30 años viviendo aquí en Santa Lucía y no sabe dónde queda la Chaqueta, por ejemplo. Que yo he ido para allá, para la Chaqueta. Y agarro uno por aquí para, sí, por aquí para derecho, ¿eh? Dele, y abra falso aquí para allá hasta llegar allá hasta la Chaqueta, ¿sí? Que eso sí hay, falso, burriados, digo. ¿Sí? Y hay gente que no sabe, hay gente que no sabía que existía una comunidad que se llamaba La Chaqueta. Así de sencillo. Entonces, eso significa que el mensaje de Dios ha llegado a cada comunidad. Ahora bien, vienen los que están en contra. Fíjense, dice, al enterarse de estos, los paganos se regocijaban, la gente se sentía feliz, la gente glorificaba a Dios, glorificaba la palabra de Dios y abrazaban la fe. Hoy en día podemos decir que la iglesia de Santa Lucía es una iglesia 90%, 85, 90% católica porque el mensaje de Dios ha llegado a cada comunidad. Y en una muestra de ellos es, por ejemplo, la receptividad que han tenido los hermanos misioneros en cada comunidad. ¿Por qué yo me he llevado al coordinador de la comunidad? Para que él se dé cuenta que cada comunidad ha sido evangelizada. Que cada comunidad, no hemos estado en misa, yo creo que la de más poquito, ¿cuál? No, yo creo que esta no. Hay, no. ¿Ah? Un poquitico menos, ¿y aquí cuántos estamos? A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 personas. La menos, ¿sí? 30 personas. De ahí para arriba, todas las comunidades. ¿Eso qué significa? ¿Que ha llegado la palabra de Dios? Sí. ¿Que ha llegado el mensaje del Señor? Sí. ¿Que Dios de alguna manera hace la obra? Que muchos de nosotros queremos que el pueblo se convierta completo y que todo el mundo vaya a la misa, pero es que la obra de Dios no es así. Dios siembra, Dios utiliza los instrumentos que somos nosotros para sembrar la semilla y Él, sin que nosotros sepamos cómo dice la palabra de Dios, la hace germinar. Así es el mensaje de Dios. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos eran los que rechazaban ¿a quién? A Dios. Dentro de la iglesia tenemos gente que rechaza el mensaje de Dios. Sí, sí lo hay. Y eso hay que decirlo. Dentro de la iglesia hay personas que no les gusta cómo el Padre trabaja, le gusta es que el Padre haga lo que ellos piensan. Hay gente que dice, a mí no me gusta como el Padre predica. Hay muchos misioneros que me han dicho, uy, Padre, aquí los evangélicos lo odian a usted, ¿no? Yo le dije, ¿por qué? Digo, porque usted les tira muy duro, digo, hasta los brujos, digo, eso andan, pero sí, brincando, ¿no? Entonces dice la palabra de Dios se iba propagando por toda la región. Pero los judíos azuzaron a las mujeres devotas. ¿Qué significa azuzaron? Comenzaron a meterles cuentos, mentiras, a engañar a la gente devota. ¿Y ha pasado en el pueblo, en la parroquia ha pasado? Sí. Hemos tenido que luchar contra eso, contra los chismes, contra las cosas que inventan la gente, ¿sí? Pero ahí donde uno se da cuenta si tiene más poder la mentira que viene del diablo o la verdad que viene ¿de quién? De Dios. Y si la mentira que viene del diablo hubiese prosperado, no tendríamos la iglesia que tenemos hoy. Una iglesia participativa,
una iglesia en comunión, una iglesia que se fortalece cada día más. Entonces, ¿qué significa? Que la mentira del diablo ha sido destruida con la verdad ¿de quién? De Dios. Entonces dice, asusaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales. Provocaron una persecución. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que en la iglesia vamos a ser perseguidos? Sí, vamos a ser perseguidos. Incluso hasta en los mismos hogares, ¿cuántas veces somos perseguidos? Porque vamos a la misa o porque yo rezo mucho, somos perseguidos a nivel del hogar, a nivel de la familia, a nivel de la iglesia, a nivel de la sociedad. Somos perseguidos por aquellos que no quieren aceptar el mensaje ¿de quién? De Dios. ¿Qué hicieron los apóstoles? Se sacudieron los polvos de los pies y se fueron a predicarle a otra gente, ¿sí? Porque eso es así. Si usted no acepta el mensaje de Dios, pregúntenos si a nosotros eso nos importa. Y perdone que sea tan claro como y tan radical en ese sentido. El mensaje de Dios se les da. Si ustedes lo aceptan, bendito sea Dios. Pero si no lo acepta, ¿qué hizo Pablo y Bernabé? Se sacudieron el polvo de los pies. ¿Y qué dijo Jesús en el Evangelio? Si no lo reciben, sacúdanse el polvo de los pies en señal de protesta, que será más cruel para ellos que para Sodoma y Gomorra del Antiguo Testamento. Y lo dice claramente la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, aquí yo no me voy a sacudir el polvo de los pies porque yo sé que ustedes aceptan la palabra de Dios, ¿sí? Y gracias al Señor por eso. Pero recuerden siempre, busquemos la verdad. Busquemos siempre la verdad. La gente siempre va a hablar, sí. La gente siempre va a juzgar, sí. La gente siempre va a criticar, sí. Eso ha existido, existe y seguirá existiendo. ¿Por qué? Porque el diablo hace su obra, el diablo hace su trabajo. Pero lo importante es ver la verdad del mensaje de Dios. A cada uno de ustedes hoy le llegó la palabra del Señor. ¿Cuál es el mensaje de la palabra de Dios de hoy? Que Dios ha venido a visitarlos a cada uno de ustedes a través de su palabra, a través de la Eucaristía, a través de la bendición. Si ustedes la quieren recibir, bendito sea el Señor. Si no la quieren recibir, pues ya ustedes tendrán su paga. Pero lo importante es que la palabra de Dios llegue a cada persona, a cada comunidad. Por eso, queridos hermanos, les quiero dar 3 consejos a la luz de la palabra de Dios. Primera cosa, creamos siempre en la Santa Madre Iglesia. Dice la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, la casa de Dios, que es la iglesia, ella es columna y fundamento de la verdad. ¿Tienen por ahí una Biblia? Si tienen por ahí una Biblia, es mejor porque con Biblia en mano se arreglan las cosas, ¿no? Porque si no hacemos como los protestantes, es que el Señor dijo, ¿cómo fue que dijo por ahí uno? Que hoy un misionero, que estaba bravo un protestante porque le leían cita bíblica y le leían cita bíblica y le leían cita bíblica, que él con una sola cita bíblica tenía. Ese es el detalle, que cuando nosotros nos dicen algo y no hay fundamento bíblico, nos engañamos. Pero cuando nos dicen algo con fundamento bíblico, descubrimos la verdad. Fíjense lo que dice primera de Timoteo. Venga para acá, Homero. 3 consejos, ¿no? Primero, creamos siempre en la Santa Madre Iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, ¿sí? Escuchen lo que nos dice la palabra de Dios. Pero si me demoro, para que sepan cómo debe portarse en la casa de Dios. Vamos a ver cuál es la casa de Dios. ¿Dios tiene una casa? ¿Sí o no? Sí. Vamos a ver cómo se llama la casa de Dios. Que es la iglesia de Dios. Que es la iglesia. La iglesia, ¿sí? Vamos a buscar el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, un momentico, ¿sí? San Mateo 16, 18. Hemos visto, según Timoteo, que Dios tiene una casa y que esa casa es, ¿qué cosa? La iglesia. Ahora, en San Mateo, capítulo 16, versículo 18, vamos a ver cuál es esa iglesia. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro. Entonces, ¿Jesús está hablando con quién? Con Pedro. O sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, que Dios fundó una iglesia y a esa iglesia le colocó un responsable. ¿Cómo se llama el responsable? Pedro. Y después de Pedro vino otro, y después vino otro, después vino otro, que son los que hoy en día llamamos los papas. Esos son los responsables de la Santa Madre
iglesia. Volvamos otra vez a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. ¿Sí? Entonces, esa iglesia que tiene un responsable que se llama Pedro, que es la casa de Dios, la iglesia, vamos a ver qué más es. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, vuelvo a leer. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Que es la iglesia del Dios vivo. O sea, Dios tiene una iglesia fundada en la persona de Pedro. Cuando le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pilar y base de la verdad. Y en esa iglesia está ¿qué cosa está en la iglesia? El pilar y la base de la verdad. Vuelvo a leer. Pilar. Pilar y base de la verdad. ¿Qué cosa encontramos en la iglesia? Pilar y base de la verdad. O sea, ¿encontramos la mentira? No. ¿Qué encontramos? La base de la verdad. La verdad. En la iglesia nosotros encontramos la verdad. Si usted lo quiere creer, bien. Si usted no lo quiere creer, pues bien por usted también, ¿sí? Pero no irá para el cielo. ¿Irá para dónde? ¿Dónde está el cachudo? ¿Sí? Como dice el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, donde está Satanás. Allá irá a parar por no creer en la iglesia. Es que yo no creo en la iglesia porque es que los curas son unos sinvergüenza. ¿Y usted es muy santo? No, yo pregunto, ¿no? ¿Usted es muy santo? Ya es que yo no voy a la iglesia porque es que los curas hacen esto. ¿Es que usted qué? ¿Tiene alitas y aureola aquí? ¿Sí? ¿Usted vuela de santidad? No. Todos somos pecadores. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 8. Dentro de la iglesia, segunda cosa importante, estamos los pecadores. Todos somos pecadores. Nadie puede decir que no tiene pecado. Escuche lo que dice 1 San Juan, capítulo 1, versículo del 8 en adelante. Escuchen. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de la iglesia, los que estamos, todos somos pecadores. Todos. ¿Qué más? Y la verdad no está en nosotros. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso. No dice la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Pero si confesamos, es que ¿cómo me voy a confesar yo con un cura más pecador que yo? Bravo, correcto, está bien, porque es que el cura no es un ángel que Dios agarró del cielo y lo puso aquí. No, el cura es un hombre, un ser humano de carne y hueso que come, que siente, que le da hambre, que le da sueño, que se arrecha, porque yo me arrecho. ¿Sí? Porque yo veo gente hablando en la misa, a mí me da arrechera. Hay gente que me dice, padre, ¿usted por qué utiliza la palabra tan grotesca? Yo le digo, para que me entiendan, ¿sí? Porque así lo entiende uno la gente. De la gente cree que uno no tiene pecado, sí. Somos pecadores. Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 1, lo dice claramente. El sacerdote, vaya buscándomelo ahí, hágame el favor, Andrónico. Mientras seguimos leyendo aquí primera de Juan, capítulo 1, versículo del 8 en adelante. Siga. Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? Dios, que es fiel y que es justo, ¿qué va a hacer? Nos perdona. Pero para que Dios nos perdone, ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados. ¿Con quién? Vamos a ver, carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 1. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. O sea, ¿que el sacerdote es débil? Sí. Lleva el peso de su propia debilidad. Siga. Por esta razón, Por esa razón, como él es débil, como es un pecador, ¿sí? Por esa razón, mientras tanto búsqueme aquí San Juan capítulo 6, versículo 52. Por esa razón, escuchen, debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados. debe ofrecer el sacrificio de la misa por sus propios, porque él es un pecador. Cosa que a la gente a veces se le olvida. La gente piensa que el sacerdote orina agua bendita. No. No es así. Somos pecadores, cometemos pecado, tenemos errores, fallamos. Y así como ustedes se confiesan, nosotros los curas también tenemos que
confesarnos. Por eso carta a los hebreos lo dice, ¿no? Debe ofrecer sacrificio. Vuélvalo a leer, debe ofrecer sacrificios. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Debe ofrecer sacrificio por sus propios pecados, al igual que por los pecados ¿de quién? Del pueblo. Entonces, primera cosa importante, ¿Dios tiene una iglesia? Sí. ¿Debemos creer en esa iglesia? Sí. Segunda cosa importante, ¿dentro de la iglesia están los pecadores? Sí. Por eso el sacerdote ofrece el sacrificio de la misa por sus pecados y por los pecados del pueblo. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra ¿de quién? De Dios. Ahora, dentro de esa iglesia, el mejor sacrificio, ¿cuál es? Vamos a verlo. El Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 52. Los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede éste darnos de comer carne? Jesús le dijo: en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. O sea, que dentro de esa iglesia hay algo que nos alimenta para alcanzar la vida eterna. ¿Cómo se llama? El cuerpo y la sangre ¿de quién? De Cristo. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Escuche. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. ¿Qué tomó Jesús? Pan. Y después de dar gracias, lo partió diciendo: esto es mi cuerpo. ¿Cuál fue la palabra de Jesús? Esto es mi cuerpo. O sea, no es un simulacro, no es una representación, no es una obra de teatro. ¿Cómo es que dicen los protestantes? Que es un simbolismo, nada de eso. El Señor dijo, este pan es mi cuerpo. Siga. Que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. ¿Ese fue un mandato de quién? De Dios. Entonces, la iglesia fundada por Cristo está llena de pecadores, pero para poder tener el perdón de los pecados debemos confesarnos. Y después de confesarnos debemos recibir el cuerpo y la sangre ¿de quién? De Cristo. Siga. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Entonces, Jesús nos da en la Eucaristía el cuerpo y la sangre. Su cuerpo y su sangre. Entonces, resumiendo, dentro de la iglesia que Cristo fundó, hay pecadores que debemos confesarnos para poder recibir el cuerpo y la sangre ¿de quién? De Cristo. Pero no solo eso, debemos estar siempre preparados porque va a haber gente que van a engañar a muchos, va a haber gente que van a inventar cosas, va a haber gente que van a inventar historia para tratar de dañar la imagen de la Santa Madre Iglesia. Por eso ustedes como buenos católicos, deben siempre escudriñar las Escrituras para encontrar ¿qué cosa? La verdad. Siempre debemos hacerlo. Creo que es San Juan capítulo 6, versículo 50 y... No. Por aquí lo tengo anotadito porque... Juan 5:39 es la cosa. San Juan 5:39, con esta cita terminamos la reflexión, ¿sí? Hay que escudriñar y buscar siempre la verdad. Yo no me puedo quedar con una mentira. No, yo tengo que buscar siempre ¿qué cosa? La verdad. Fíjense lo que dice San Juan 5:39, escuchen. Ustedes escudriñan las Escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna. Buscamos y leemos la palabra de Dios porque yo quiero conseguir ¿qué cosa? La vida eterna. Hay gente que yo me he encontrado que me ha dicho, yo no voy a la iglesia, pero yo leo todos los días la Biblia porque en ella está la verdad. Yo le digo, pero todavía no la han encontrado entonces. Porque si usted lee la Biblia buscando la verdad, usted se va a encontrar con que Jesús dijo, este pan es mí y este vino es mí. ¿Y qué tiene que hacer entonces? Ir a misa. ¿Para que coma qué? El cuerpo y la sangre de Cristo. Si ha buscado la verdad, ¿qué dijo el Señor? Vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, a todos. No dejó a nadie por fuera. Es más, la Biblia nunca niega el bautismo de los niños. Y hay gente que no han bautizado a sus hijos. Hay gente que no han bautizado a sus hijos. Y dice Gálatas capítulo 3, versículo 27, que cuando
somos bautizados, nos revestimos de Cristo y somos entregados ¿a quién? A Cristo. Y qué triste, ¿no? Fíjese, aquí está Gálatas capítulo 3, versículo 27, dice, todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Somos revestidos de Cristo por medio de ¿qué? Del bautismo. Somos entregados a Cristo por medio de ¿qué? Del bautismo. Ahora, volvamos otra vez a Juan, la cita que estamos leyendo ahorita, San Juan 5, 39, ¿sí? 5:39, muy bien. Para terminar la idea de San Juan 5:39, sígalo. Ustedes escudriñan las Escrituras pensando que encontrarán en ella la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí. Y justamente la palabra de Dios da testimonio ¿de quién? De Dios, de Cristo, del Señor. Entonces, ese testimonio es el que nosotros debemos creer. Ese testimonio es el que nosotros debemos creer. Me decía Homero, perdone que lo ponga como ejemplo, es duro, padre. ¿Ya que sí? Es duro, sí. La palabra de Dios a veces cuesta llevarla. La palabra de Dios cuesta a veces que sea aceptada por la gente. Es duro, pero la obra no la hacemos nosotros. ¿La obra la hace quién? Dios. Dios es el que toca el corazón de la gente. Dios es el que mueve el corazón de las personas. Y hoy el Señor, a la luz de la palabra de Dios, nos está diciendo eso. Que, primero, Dios tiene una iglesia que Él fundó. Que tiene un responsable que se llama Pedro. Que esa iglesia está llena no de santos. Esa iglesia está llena ¿de qué? De pecadores que se hacen santos. Sí, pero que está llena de pecadores. Que debemos confesar nuestros pecados. Sí, para poder comulgar, para poder recibir el cuerpo y la sangre ¿de quién? Del Señor. En esa iglesia se escudriña la Sagrada Escritura. Sí, para descubrir ¿qué cosa? La verdad de Dios. Pero esa iglesia siempre es perseguida. Dice el Señor en su palabra, tendrán hijos, padres, madres, tierra, todo en el 100 por 1. Pero también tendrán ¿qué cosa? Persecuciones. ¿Siempre se va a hacer perseguir la iglesia? Sí. Por eso, queridos hijos, cuando ustedes vayan a la misa y los critiquen, denle gracias a Dios. Porque esas críticas le están quitando a ustedes muchos pecados. Si la gente habla de ustedes, no importa. Mientras no sea verdad lo que están diciendo, denle gracias a Dios. ¿Sí? Porque la obra de Dios jamás será destruida con la mentira del diablo. En cambio, la mentira del demonio siempre será destruida con la verdad ¿de quién? De Dios. Por eso pidámosle a Dios Todopoderoso la gracia cada día de ser buenos y mejores cristianos. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.